El tema hoy, ahí está en pantalla: enfrentando y destruyendo a Belial. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Los que me van a ver, los que están viendo esta enseñanza parte de un día domingo en las reuniones en la ciudad de Pereira, enfrentando y destruyendo a Belial. Segunda a los Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Quiero no detenerme en el contenido implícito del versículo, sino en la mención de este espíritu o de esta entidad. Uno de los espíritus más malvados y viles de las tinieblas es el espíritu de Belial. Él es el espíritu gobernador de la maldad. Existe un ejército de demonios que opera bajo su mando. El primer espíritu que quiero mencionar el día de hoy es el espíritu de idolatría. Este espíritu que lleva a las personas a tener ídolos, no solo ídolos de madera, de metal o de yeso, también ídolos de carne y hueso. La idolatría es un espíritu que trabaja en concordancia y también bajo el mando de Belial. Deuteronomio capítulo 13, versículo 13 dice: en medio de ti han surgido hijos de Belial. Es explícita la traducción del hebreo, que han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo: encaminémonos tras dioses ajenos que vosotros no conocisteis y sirvámosle. El versículo 17 dice: ninguna cosa del anatema se pegará a tu mano, para que Jehová o Yahweh se vuelva del ardor de su ira, te conceda misericordia, se compadezca de ti y te multiplique como juró a tus antepasados. Vamos a mirar que la idolatría es un espíritu que está bajo las órdenes de Belial. El segundo espíritu es el espíritu de inmundicia. Escriba esto: inmundicia. Segunda a los Corintios 6, 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El tercer espíritu que está bajo el mando de Belial, o que trabajan en acuerdo, es Jezabel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este versículo nos va a exponer las dos manifestaciones de Belial. Este versículo va a poner estas dos manifestaciones de Belial clarísimas. Dice: enseña a mis siervos a fornicar. ¿Qué espíritu es ese? Lo acabo de mencionar: inmundicia. Y el otro dice: comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es eso? Espíritu de idolatría. El cuarto espíritu que está asociado o trabaja bajo las órdenes de Belial son los espíritus de violación y abuso sexual. Hay un capítulo que le voy a pedir que lea en su casa, es Jueces capítulo 19, en la versión textual. ¿Por qué no lo voy a leer? Porque es un capítulo escabroso, es muy dantesco, es muy terrible. Es un capítulo en el que se narra una historia de una violación aberrante y posterior asesinato. Jezabel, que ha trabajado con Belial, y ahora Belial en este espíritu de violación, son estas manifestaciones donde vemos cosas escabrosas en el mundo. Ahí está Belial. Jueces 19 en la versión textual. El otro espíritu es el espíritu de alcoholismo.
Proverbios capítulo 23, verso 31 al 33. Normalmente, de pronto usted tiene una persona, un pariente atado al alcoholismo, y usted ora: Padre, libéralo del alcoholismo. Pero si ya usted logra ordenarle a Belial que se vaya, luego ya va a orar por el alcoholismo y tiene menos poder. Igual con la idolatría. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar atado a la idolatría? Que usted sepa que está atado a idolatría. Bueno, ore atando el espíritu de Belial y luego orando para que el espíritu de idolatría se vaya. Ahí va la lista hasta el momento. El siguiente son espíritus de enfermedad. Belial trabaja con los espíritus de enfermedad. Y dice el Salmo 41, versículo 8: cosa pestilencial se apodera o se ha apoderado de él, y él cayó en cama y no volverá a levantarse. Esta enfermedad o estos espíritus de enfermedad están sujetos a esta operación de Belial. El siguiente son los espíritus de pornografía. Cuando alguien ve pornografía, ese alguien está bajo el mando de Belial. Cuando alguien toma su celular para ver pornografía, cuando toma un computador o en un televisor o en lo que vea pornografía, ese alguien está bajo el mandato y el control de Belial. Y hoy pretendo que usted entienda esto, porque usted no puede ir a pelear o a reprender o a pelear contra algo en lo cual ese algo tiene parte en su vida. No puede. Dice el Salmo 101, versículo 1 en adelante: cantaré acerca de tu misericordia. Ahí lo tiene en pantalla: y tu justicia. A ti, oh Yahweh, a ti, oh Jehová, entonaré salmos. Observaré atentamente el camino de la integridad. Stop, un momento. ¿Qué va a observar? No la pornografía. Está hablando del mundo sensorial. ¿Qué va a observar? El camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. En tanto usted observa pornografía, Belial lo controla a usted. Y dice el versículo 3: no consideraré ningún asunto de Belial. Y está hablando de asuntos que tienen que ver con lo que usted ve. Hay personas que están bajo el imperio de Belial, en tanto están viendo pornografía. Y dice aquí: no consideraré ningún asunto de Belial. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se me pegará nada de Belial. Diga: no se me pegará nada. El corazón perverso se alejará de mí. No reconoceré al malo. Otro espíritu que trabaja con Belial es el espíritu que lleva a las conspiraciones malignas. Este espíritu de conspiraciones malignas trabaja de la mano con la deslealtad y la traición. Conspiraciones malignas. Proverbios 16, 27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal. Y la palabra perverso es hijo de Belial ahí. Entonces podríamos parafrasear y leer: el hombre hijo de Belial cava en busca del mal, y sus labios hay como llama de fuego. Y ese es otro tipo de fuego, ese es un fuego extraño. Otro espíritu que trabaja con Belial es el espíritu del anticristo. Dicho sea de paso que el anticristo no es solo un individuo. Toda persona que porte un espíritu contra Cristo es anticristo. Pero el espíritu de anticristo que desata rebelión, que desata anarquía, es espíritu de Belial. Espíritu de anticristo, de anarquía, de rebelión. Nahum capítulo 1 versículo 11 dice: de ti saldrá un consejero de Belial, que maquina el mal contra Jehová, contra Yahweh. Belial se menciona 27 veces en el Antiguo Testamento, y en una oportunidad expresa, directa, en el Nuevo Testamento. La palabra Belial proviene de la palabra hebrea Belial. Belial.
y toda la parte gráfica está para que usted pueda escribir, que traducida es Belial. Y esta palabra Belial o este nombre aparece 16 veces o en 16 oportunidades en la versión en inglés King James. La palabra también se traduce de otros versículos como malvado, impío, depravado, detractor y malo. Malvado, impío, depravado, detractor y malo. La concordancia Strong da la definición de Belial diciendo que es sin ganancia, futilidad, destrucción, maldad, mal, depravado, y la más común, inutilidad. No es que Belial sea inútil, es que Belial a los que toma los convierte en inútiles porque los controla. La definición que da el diccionario Webster de la palabra inútil es sin valor, inútil, despreciable. Estoy definiendo en un orden, si usted se da cuenta, donde estoy decantando cada palabra y exponenciando su significado para que usted lo pueda vivir y entender. La definición de Webster de la palabra inútil es sin valor, inútil, despreciable, vil. Y el mismo diccionario Webster define vil como el que merece ser despreciado. Tan inútil o repugnante como para despertar indignación moral. El trabajo de Belial es llevar a una nación a cometer pecados tan abominables que traigan maldición y juicio de Dios. Hace un par de semanas, en todo el país, empezaron a poner una cantidad de cosas de brujería por todas las calles. Mi esposa, cuando los vio, me dijo: el objetivo de esta brujería es llevar a que la gente peque para maldecir a la nación. Escúcheme bien. Belial, mire en pantalla lo que está escrito. Él sabe que si trabaja en controlarlo a usted, y si una persona, por ejemplo, si un político peca, y entonces se empieza a ver en un país pecados y leyes que entonces el aborto es normal, y entonces se comienza a ver que las leyes dicen que se pueden cambiar el sexo, cosa que no puede suceder biológicamente jamás. Entonces, que un niño se puede cambiar el sexo, eso que comienza a tejerse es la forma como Belial hace que el país peque. Si el país peca, Belial sabe que Dios enjuicia a ese país. Ahora, eso miramos afuera, pero el problema para resolver está dentro de la iglesia, porque en tanto la iglesia tiene un acuerdo con Belial en cuanto hay pecado, cosas horrendas que ni siquiera las podríamos mencionar, en tanto las practica la iglesia, entonces Belial puede hacer que la nación sea destruida por un juicio divino. Pregunto yo, ¿usted cree que en Colombia se ha manifestado Belial? Belial está detrás de los grupos terroristas. Belial está detrás de la violencia. Belial está detrás de la muerte. Belial está detrás de la ira. Belial está detrás de toda la inmoralidad sexual. ¿Cómo opera y qué hace Belial? Vamos a resolver eso. ¿Cómo opera y qué hace Belial? Su principal trabajo es crear una conciencia cauterizada. Ese es su principal objetivo: crear una conciencia cauterizada. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 21. Después de estas cosas, aconteció que Nabot jezreelita tenía un viñedo en Jezreel. Voy a hacer un alto para hacer una pregunta. ¿Cuántos han leído este pasaje alguna vez? ¿Se acuerda la viña de Nabot? Y entonces estaba junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y habló Acab a Nabot diciendo: dame tu viñedo para que me sirva como huerto,
porque está junto a mi casa y te daré por él un viñedo mejor que ese. O si te parece mejor ante tus ojos, te daré su precio en plata. Pero Nabot le dijo a Acab, guárdeme Jehová o Yahweh de darte la heredad de mis padres. Y Acab se fue a su casa decaído y enfadado a causa de las palabras que le había hablado Nabot jezreelita. Pues él le había dicho, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiso comer. Por tanto vino a él Jezabel, su mujer, y le preguntó, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Y él le respondió, porque hablé con Nabot jezreelita y le dije, dame tu viñedo por dinero, o si te parece mejor te daré otro viñedo por él. Y me dijo, no te daré mi viñedo. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿acaso no gobiernas el reino de Israel? Los Acab también gobiernan. Levántate y come pan y alégrese tu corazón. Yo te daré el viñedo de Nabot jezreelita. Ella entonces escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que estaban en su ciudad, aquellos que habitaban con Nabot. Y en las cartas escribió diciendo, proclamad ayuno. Jezabel invita a la gente a ayunar en este caso. Y haced que Nabot se siente frente al pueblo y que 2 hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo, has maldecido a Elohim y al rey, y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Y los hombres de la ciudad, es decir, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron pues un ayuno, hicieron sentar a Nabot frente al pueblo, y aquellos 2 hombres, hijos de Belial, entraron y se sentaron frente a él. Y estos hijos de Belial testificaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot maldijo a Elohim y al rey. Y ellos lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron con piedras hasta que murió. Luego enviaron a decir a Jezabel, Nabot fue apedreado y murió. Y sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y murió o muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate y toma posesión del viñedo de Nabot jezreelita, que se negó a dártelo por dinero, porque Nabot no está vivo sino muerto. ¿Se da cuenta usted que Jezabel se valió de 2 hijos de Belial que vinieron a testificar y fueron capaces de ser testigos para enviar a asesinar a un hombre? Los hijos de Belial son perversos, maquiavélicos, pero además son egoístas. Diga conmigo, egoístas. La traducción Taylor en inglés, en el versículo 13 dice, luego 2 hombres que no tenían conciencia lo acusaron. Dije que Belial trabaja para destruir la conciencia. Belial provoca que los hombres actúen sin conciencia. 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Una de las formas como Belial hace que los hombres cometan actos viles es a través de cauterizar su conciencia. Los hombres sin conciencia son capaces de cometer cualquier acto sin sentir remordimiento. Uno se encuentra personas que actúan, ven a alguien en una escalera y dicen, se la voy a quitar, es una maldad. La persona se cae, se golpea, era una maldad. No, eso es Jezabel, y en ese momento es Belial, es un espíritu que es capaz de cometer cualquier acto sin ningún tipo de remordimiento. No les importa lo que le pueda pasar a otro. Si ven a una persona con hambre, mientras ellos tengan comida, no les interesa, eso es Belial. No les importa el estado de las otras personas, son egoístas, les cuesta dar, les cuesta repartir, les cuesta compartir. Ellos viven para sus deleites, eso es Belial. Cada persona nace con una conciencia. El enemigo debe neutralizar la conciencia antes de engañar a las personas para que cometan ciertos pecados. Tito capítulo 1 versículo 15, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Corromper significa contaminar. Escriba eso. Corromper significa contaminar o hacer impuro. Esta es una obvia referencia a los espíritus malignos que operan en la conciencia. Cuando la conciencia está quemada,
cauterizada. Entonces los hombres están abiertos a todo tipo de espíritus inmundos y son capaces de cometer actos terribles de inmoralidad. Ahí lo tiene en pantalla. Cuando la conciencia está cauterizada, los hombres están abiertos a todo tipo de espíritus inmundos y son capaces de cometer actos terribles de inmoralidad. Y uno dice, ¿y cómo esa persona llegó a vivir eso? ¿Cómo fue capaz de hacer eso? Porque está controlado por Belial. A uno ve desorden familiar, embarazos, soltería, pecado, adulterio, fornicación, incesto, relaciones inmorales en los matrimonios, matrimonios con primos, con tíos, una serie de relaciones que están en la Biblia condenadas por Dios. En tanto esto sucede, las maldiciones se desatan sobre los pueblos. Belial ha cauterizado la conciencia para aprobar pecados como estilos de vida aceptables. Entonces comienza la iglesia a ceder y la gente a decir, pero es normal, en el siglo XXI es normal, es inmundo. No es normal, es pecado, no es normal, es inmundo, es aberrante. No es normal, no se acostumbre a esto. Cuando entonces los pecados se empiezan a ver como un estilo de vida aceptable. Pero hay que aceptar, hay que mirar, es la sociedad moderna. Es Belial, es inmundo. El primer libro de Samuel, capítulo 30, refleja lo que es el espíritu de Belial en el egoísmo. Un día David llegó a la ciudad de Siclag. Habían tomado a sus mujeres, sus bienes, su familia, habían quemado la ciudad. Y David entra, ve esto, la gente está llorando. David sale con sus hombres a recuperar la ciudad, a recuperar su gente. Y en el camino 200 hombres, ¿cuántos hombres? Se sienten cansados y le dicen a David, no podemos ir. David deja el bagaje, el equipaje, las armas, la comida, armas de repuesto, y les dice, quédense cuidándolas. David se va y pelea desde la mañana hasta el finalizar la tarde con sus hombres, reconquista, toma su gente, su botín. Y David va de regreso. Y cuando ya va llegando, observa a los 200. Y el versículo 22 del primer libro de Samuel, capítulo 30, dice lo siguiente. Entonces todos los malos y perversos, cuando leo perversos estoy diciendo ¿qué? Hijos de Belial. Cuando todos los hijos de Belial, de entre los que habían ido con David, quiere decir que hay momentos en los que se van a batallas y se han llevado a hijos de Belial. En serio. Habían ido con David a una batalla, a una movilización, hijos de Belial. Y estos le respondieron y le dijeron, David, estos no fueron con nosotros. No les daremos del botín que hemos quitado, sino que les devolveremos a su mujer y a sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David hace una jurisprudencia. David, a partir de ahí, usted va a leer el capítulo en su casa, ¿verdad? Completo, escríbalo. A partir de ahí David dice, no, hay una ley a partir de hoy. ¿Qué capítulo es el que va a leer? Primer libro de Samuel, capítulo ¿qué? 30. Lo va a leer todo el capítulo en la versión textual. Entonces David dice, les vamos a compartir a todos. Una de las características de Belial es que es egoísta, no puede compartir. Belial controla para que tú seas egoísta, te cuesta dar. Esto es mío, yo no comparto lo mío, esto me lo gané con mi trabajo y no lo comparto. Cuando tú piensas así es porque Belial controla pensamientos. Belial te hace olvidarte de la necesidad de los demás. Belial te hace menospreciar a la gente por el color de la piel, por la raza. Es que esa persona no es de mi statu quo, esa persona no es para sentarme a hablar, no es como yo. Cuando piensas así es porque Belial está controlando tu manera de pensar. ¿Alguien aquí dice amén? Belial es egoísta. Mateo capítulo 24 versículo 12 dice, y por haberse multiplicado
la maldad, el amor de muchos se enfriará. La traducción Knox llama a estos hombres groseros y desgraciados. Y aunque la palabra suene fuerte para algunos, desgraciados se define como inmoral. Un desgraciado es un inmoral, impertinente y falto de cualidades atractivas. Un desgraciado es un inmoral, es un falto de cualidades atractivas. Los hijos de Belial son desgraciados, quienes están dominados y controlados por Belial. Son egoístas, desconsiderados, no se preocupan de las necesidades y la condición de los demás, no tienen afecto, son despiadados, no tienen compasión. Belial hace que la iniquidad y la anarquía abunden y hace que la deslealtad y la traición se manifiesten. Levante su mano derecha y diga: renuncio a ser egoísta. Cuando tú ves a otra persona con hambre y no sientes nada, Belial está al control. ¿Cómo atacar a Belial? Es importante que antes de desarrollar esta estrategia de guerra, entendamos que no podemos atacar algo si lo tenemos dentro. Entonces de repente yo les digo: hermanos, vamos a tener una movilización contra Belial. Y usted dice: yo voy, cuente conmigo. Si usted está viendo pornografía, usted no solo no califica, sino que usted es una puerta abierta, es un peligro, porque Belial tiene derecho sobre usted. Si usted es egoísta o menosprecia a los demás, usted no podría ir a esa movilización. Es más, no podría enfrentar a Belial en su casa. ¿Cuál es la primera y más grande estrategia de guerra? Que no haya ningún derecho legal en nuestra vida. Es como esto: de repente usted dice: Dios, ¿por qué no me prosperas? No me has bendecido. Y Dios dice: no puedo. Y usted dice: ¿cómo que no puedo? Y ahí opera la visión equivocada evangélica. Si Dios todo lo puede y todo lo controla. No, Dios se mueve bajo la legalidad. Dios te dice: no puedo bendecirte en tanto Belial te gobierne a ti. Porque si tú le das el derecho legal a Belial que te gobierne, yo no te puedo bendecir. ¿Qué hay que hacer? Quitar el derecho legal. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. ¿Y qué más? Apartándose de los pecados que son propios de Belial. No sé si usted recuerda dos enseñanzas famosísimas, diría yo, importantísimas, trascendentales de mi esposa. Una, las armas de guerra del bosque, y otra, la casa del herrero. ¿Alguien recuerda alguna de esas dos enseñanzas? Si no la recuerda, no levante la mano. Si la recuerda, levante la mano. Ok. Yo sí la recuerdo, yo soy buen estudiante, me gusta estudiar y recordar y lo que Dios habla. Hoy estoy abriendo un camino con este espíritu de Belial para que usted sea libre. Lo primero es tomar notas, por eso insisto en las notas, para que usted luego vaya, revise qué actos, en qué Belial gobierna en su vida, y usted diga: ok, pornografía, en esto, ira, me enojo constantemente, y usted trabaje. Que luego voy a venir con una serie de decretos. Voy a hablar cómo Belial gobierna la educación, cómo Belial controla la moda. Entonces va a ser muy importante que usted vaya estudiando, sea buen estudiante en esto. Mi esposa enseñó de una serie de armas. Habló de la escoba. Yo creo que para ese entonces muchos que no entendían decían: ¿cómo que una escoba? Habló de las uñas. Eso es otra arma de guerra. Los arietes. Habló de muchas armas de guerra. Habló del herrero, enseñando que solamente en Israel habían dos espadas, la de Saúl y la de Jonatán. Ellos tenían que ir a afilar los asadones porque solo eran agricultores, nadie había guerrero, donde los filisteos. Recordará usted que cuando David va a pelear contra Goliat, no había espadas, y Saúl le dijo: toma la mía. Y luego David tomó la espada de Goliat por un asunto que no tenían espadas para pelear. Aunque no voy a entrar ahí, hay unas maldiciones, un tema que no me voy a meter en ese terreno. El asunto
Es que yo le quiero llevar a conocer unas armas de guerra para enfrentar a Belial, pero estas son armas que hay que conocerlas en la dimensión espiritual. Y voy a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y versículo 6. Pero los perversos, ¿lo puede leer conforme a la enseñanza? Pero los hijos de Belial, todos ellos serán como espinos. Stop. Hay enormes osos que han intentado comerse un puercoespín. El puercoespín es pequeño, pero cuando lo van a atacar, el puercoespín lanza sus espinas y ha lastimado a osos porque tiene espinos. ¿Usted conoce algún árbol lleno de espinos? ¿Conoce? ¿Es prudente agarrarlo con las manos? ¿Conocen la palmera del chontaduro que suele cultivarse en el Chocó? A mi juicio, los mejores chontaduros están en el Chocó. Y el asunto es que usted no puede subirse fácilmente, tienen unos espinos. Entonces, si hay unos espinos de 30 centímetros, fácilmente usted puede lastimarse. Los hijos de Belial tienen espinos. Entonces usted no puede irse de frente contra Belial y decir: Belial te destruyo, hijos de Belial. Si usted no está preparado, lo lastiman. Segundo, que se tiran y nadie recoge. O sea, lanzan espinos como el puercoespín. Ninguno se acerca a ellos. No ande con hijos de Belial. La única manera de acercarse es con el hierro. ¿Cómo con el hierro? Con un palo de hierro le doy en la cabeza. No, con una armadura de hierro. Necesitamos entrar a la casa de armas y disponer de una armadura de hierro para ir y pelear contra Belial. Padre, pedimos nos entregues la armadura, las botas, la cobertura de hierro, que cuando Belial suelte sus espinas no nos pueden tocar. Y si te tocan no pueden hacerte daño. Aparte dice que es necesario el asta de la lanza, para que desde lejos tú puedas empujar al hijo de Belial. Y dice: con fuego que los abrace por completo en su lugar. Hay otra arma de guerra aquí, que es el fuego. Necesitamos hacer que el fuego queme las obras de Belial. El fuego purifica, el fuego consume, el fuego quema. El fuego logra hacer que algo sencillo se vuelva en un metal precioso, o logra quemar incluso los espinos de los hijos de Belial. Aquellos que batallan con Belial deben estar protegidos con hierro y asta de lanza. Necesitamos ciertas estrategias para pelear contra Belial. Uno, necesitamos obediencia en nuestros pensamientos. Según a los Corintios capítulo 10 verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Belial batalla en la mente. Pónganse de pie, son tan amables. Lo otro que necesitamos es ponernos toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 verso 13 en adelante dice que tomemos la armadura de Dios. Hoy les estoy exponiendo a ustedes un espíritu que probablemente algunos de ustedes ignoraban, o creo que la gran mayoría lo había leído en Corintios, Cristo con Belial y hasta ahí. Pero hoy usted está conociendo el accionar y las características de esta entidad. ¿Cuál es el objetivo primario? Quitarle todo derecho legal. ¿Y eso cómo se hace? Lo repito una vez más: se pide perdón y usted decide apartarse de toda práctica que lo una con Belial. Puede levantar sus manos, cerrar sus ojos. Diga fuerte: Padre,
Más fuerte. Padre, te pido perdón por todo pecado, inmundicia, fornicación, pornografía, rebelión, anarquía, egoísmo, maldad, desconsideración con la que he dado derecho a Belial en mi vida. Le retiro el derecho que le di a Belial, consciente e inconscientemente. Lo saco de mi casa, lo saco de mi vida. Renuncio a toda maldición que Belial ha soltado en mi vida. Padre, perdóname por haber dado lugar a Belial con mis actos, mis acciones, con mi vida, con lo que he oído, con lo que he visto, con lo que he hablado, con lo que he hecho. Me arrepiento hoy en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Que alguien grite amén.